Tomamos una tercera parte respecto a la pedagogía de vinculaciones. ¿Se recuerdan? Dijimos, la pedagogía de vinculaciones incluye las vinculaciones personales, la vinculación al educador, vinculación a la comunidad, la vinculación personal a personas del mundo sobrenatural, a la Virgen, la pedagogía mariana, pero también, dice el padre Quentin, incluye la vinculación a las cosas, a los lugares y a las ideas. Por tiempo no vamos a hablar ahora de la vinculación a lugares, a las cosas, sino que vamos a detenernos en la vinculación a ideas. Respecto a la vinculación al lugar, por ejemplo, ustedes en la jornada pedagógica de 1951 encuentran una amplia exposición del padre Quentin sobre la vinculación al hogar, a lugares. Ahora, como les digo, nos dedicamos a la pedagogía de vinculaciones a ideas, que es algo muy importante en el padre Quentin, pero a lo cual normalmente, diría yo, le damos poca importancia. Piensen ustedes, nosotros hablamos de la cruzada, ¿no es cierto?, del pensar, amar y vivir orgánico. Y yo creo que cuando alguien piensa en la cruzada del 31 de mayo, en primer lugar piensa en las vinculaciones. Y después, bueno, que el amor se traduzca en obras, en la vida cotidiana. Pero pienso yo muy poco una elaboración del pensar orgánico, de la preocupación del padre Quentin por el pensar. Piensen ustedes que si la pedagogía del padre Quentin es una pedagogía del amor, esto requiere necesariamente claridad de ideas. No se ama sino aquello que se conoce. Si yo no tengo una imagen, por ejemplo, clara de la Virgen María, mi vinculación a la Virgen no va a dar los frutos pedagógicos, digamos, o de evangelización que debería dar. ¿Por qué? Porque la imagen de María a veces no la conocemos bien, es distorsionada, es parcial, etc. En todo, digamos. Si no hay claridad, si el amor no es lúcido, no rinde los frutos pedagógicos que nosotros esperamos y que el padre Quentin espera. El amor en sí es ciego. La lucidez viene de la razón y de la fe. O sea, nuestro amor, nuestros vínculos, todos nuestros vínculos, causales, personales, tienen que ser clarificados por la razón, iluminada por la fe. Y eso no se da gratis. Eso hay que trabajarlo, hay que lograrlo, hay que elaborar nuestras ideas, hay que conquistar ese mundo de ideas. Piensen ustedes que hoy día, digamos, en general, si hay una falla, nos vamos a referir luego a ello, en los cristianos en general, es la debilidad doctrinal tremenda que existe. Voy a leer trozos del padre Quentin que son muy significativos al respecto. Dice el padre Quentin, aspiramos a una unión orgánica entre vinculaciones a personas y a ideas. Comprueben qué clarísima visión de nuestro ideario mantuvimos hasta ahora. Eso es importante. No estamos diciendo que esas formulaciones hayan de ser presentadas en todas partes, pero que los jefes sí deben dominar el arte de formular con claridad. Los jefes, los educadores. Y agrega, necesitamos hombres y mujeres que sepan transmitir ideas autónomamente. O sea, no basta con que hayamos leído un librito por ahí, digamos, y repitamos algo de memoria. No, autónomamente, un conocimiento autónomo. Eso nos requieren los padres de familia, los educadores, de estudiantes al interior de estudiantes y educadores en un colegio, en todo lugar donde queramos educar, el educador tiene que poseer claridad de ideas. Fíjense que el padre Quentin hace acá una alusión a Don Bosco que es bien interesante. Ustedes saben, y lo hemos visto varias veces, el padre
cita muchas veces a Don Bosco como el ejemplo preclaro de una pedagogía de vinculaciones, del amor. ¿Se recuerdan? Ustedes tienen que amar a los suyos, tienen que demostrarle el amor, y así ellos van a aspirar realmente a conquistar aquello que ustedes le presentan como ideal. Eso lo repite muchas veces el padre. Pero acá dice otra cosa. Además, a diferencia de Don Bosco, proclamamos además expresamente una vinculación a ideas. Don Bosco no vivía en una época en la cual el desarraigo se hubiese expandido con la tremenda magnitud que hoy se aprecia. Observen, y esto es de peculiar importancia para quienes cumplen funciones de dirigentes, de educadores, dentro de la familia y fuera de la familia, habría que decir. Como hasta ahora la familia ha sido estratégicamente guiada por ideas. Y hay una especie de reducción del padre Kientenich. Nosotros tenemos un padre Kientenich muy presente como el padre que nos ama y que es imagen viva del Dios que es amor. Y eso es central, sin duda. Pero muy poco nos referimos al padre Kientenich como un genial organizador y como un extraordinario pensador. O sea, la diferencia que hay, si nosotros, podrían ser ustedes, a lo mejor la observación que yo les digo no comulgan con ella, pero mi observación en muchos lugares es esa. Somos un movimiento casi unilateralmente devocional. Y no le hemos dado importancia que el padre le da a la formación doctrinal, intelectual. Continúo leyendo al padre. Aspiramos a una unión orgánica entre vinculaciones a personas y a ideas. Comprueben qué clarísima visión de nuestro ideario mantuvimos hasta ahora. Eso es importante. No estamos diciendo que esas formulaciones haya que leer, me parece que ya les leí esto ya, pero no es importante la formulación que yo repita, digamos, de una forma determinada, qué sé yo, ante la gente que estoy educando, un pensamiento. Yo puedo formularlo de muchas maneras, pero lo importante es que yo lo conozca. Termina ese trozo el padre diciendo, necesitamos hombres y mujeres que sepan, como les decía recién, la verdad en forma autónoma, que la posean. El padre Kientenich, desde el inicio, luchó con una claridad de idea meridiana. Fíjense que ya en el acta de prefundación, él les dice a los estudiantes, tenemos que autoformarnos como personas libres y sólidas. Normalmente se entiende esto de sólidas, muchas veces se tradujo mal como recias, no, es sólidas, como hombres de una voluntad fuerte. Pero lo que el padre estaba queriendo decir no era eso en primer lugar, sino que fundada en un pensamiento sólido, en principios sólidos. Les leo lo que el padre dice para recordarlo. Debemos autoeducarnos como personalidades sólidas. Hace tiempo que dejamos de ser niños pequeños. Entonces permitíamos que nos guiaran las ganas y los estados de ánimo en nuestras acciones. Ahora, sin embargo, debemos aprender a actuar guiados por principios sólidos y claramente conocidos. O sea, esto no lo traemos puesto, digamos, hay que conquistarlo. Principios sólidos y claramente conocidos. Puede ser que todo vacile en nosotros. Vendrán con seguridad tiempos en que todo vacile en nosotros. Entonces, ni siquiera las prácticas religiosas nos ayudarán. Podemos ser muy devotos, ¿no es cierto? Pero ni siquiera eso nos va a ayudar. Solo una cosa nos puede ayudar: la firmeza de nuestros principios. Tenemos que ser personalidades sólidas.
más claro echarle agua, ¿no es cierto? Bueno, eso es una prioridad para el Padre. Y él, como decía, aludiendo a Don Bosco, durante toda su vida es cuestión de ver las charlas, las jornadas del Padre, el estudio que hay detrás, la claridad que tenían a exponer. A veces nosotros nos basamos tanto solo, les digo, en los vínculos personales o en las vivencias, que dejamos un poco de lado esto otro. Es evidente que las vivencias son importantes y el amor es central. Pero, insisto, sin la claridad de idea, incluso piensen en otra cosa. El Padre, si hay alguien que acentúa la fuerza de lo instintivo, de lo afectivo, es el Padre Quiantenis. Lo hemos visto en otros lugares. Pero, al mismo tiempo dice, esos instintos, esos impulsos primarios, tienen que ser asumidos, clarificados por la razón y por la fe. Tienen que ser iluminados. Pero si yo no tengo esa claridad, me comen los instintos. O va a pasar esto acá si no estoy bien formado. Y el Padre lo decía en el año 1912. Hoy día, digamos, cualquier viento de doctrina arrasa con nosotros. Y los católicos, digamos, muy católicos, piensan no como piensa Dios ni la Iglesia. Un amor lúcido. Cuando hay desviaciones o falta de conocimiento, ya se los decía, nosotros podemos distorsionar todo Schoenstatt si no tenemos una claridad respecto al plan de Dios sobre María, el plan de la salvación, en qué consiste la redención, qué es el pecado, qué es la moral, qué es moral o no moral. Todo eso depende, ¿no es cierto?, de una concepción ideológica. Dice el Padre, según la ley del ordo ascending. ¿Qué significa esto según la ley del ordo? O sea, basándose en principios claros, en lo que Dios quiere, en la verdad. Según la ley del ordo ascendi, hay que atenerse a esa condición que tiene nuestra naturaleza. Ella es también espiritual. Quiere abrirse a la verdad y crecer en la verdad. Hay que educar a los hombres, por eso también su espíritu ha de tener apoyo en el conocimiento de la verdad. Su corazón en personas, su intelecto en conocimientos claros en la verdad. Queremos tener anclaje en corazones, pero también en la verdad. La verdad le infunde seguridad, le da sustento, lo ampara, le suministra una visión del mundo y le abre posibilidades de contacto. Si queremos hacer justicia a la naturaleza del hombre, darle el lugar que le corresponde, procuremos entonces de descansar en verdades fundamentales. Interesante acá, todo el arraigo lo tenemos vinculado mucho nosotros a las personas, que es básico, ¿no es cierto? Si yo no estoy arraigado en corazones, soy un vagabundo como persona, pero acá hay un arraigo también en verdades, un amor a la verdad, una visión nítida de verdades queridas y signadas por Dios, especialmente una visión de conjunto de ellas, una especialidad del Padre Quiantenis, no solamente acumular conocimiento en forma fragmentaria, que él lo denuncia como un mal en el pensamiento actual, sino que visiones de conjunto, el pensar orgánico. Una visión de conjunto de ella es a la vez medio para obtener sustento firme de cara a las carencias de estabilidad, de principios y de carácter que se observan en el tiempo actual. Hay que ver a la vinculación a personas, hay que ver a la vinculación a personas y a la vinculación a ideas en su mutua y profunda interrelación y tensión. O sea, hay una tensión aquí, es cierto, pero cuidado con que nos vayamos por una unilateralidad solamente en una dirección nosotros, y esta tensión necesaria desaparezca.
Más adelante hablaremos de esta última cuando expongamos todo el problema del terruño, en la jornada del 51. El hombre inestable de hoy necesita también un terruño, precisa varios apoyos en medio de los vaivenes de los tiempos que corren. Y esto, dice el padre Kientenich, ciertamente vale mucho para nosotros, prioritariamente para nosotros como educadores. Todo aquel que tiene una labor de educador, sea el campo que sea, tiene que contar hoy más que nunca con un trabajo, con ideas. Tiene que estudiar, tiene que reflexionar, tiene que poder debatir, comparar, poder convencer a otros, dar razón de lo que cree o de nuestro mundo. Mucho depende entonces de que en la educación de los que nos fueron confiados brindemos un firme apoyo en un conocimiento claro que sea asumido como norma para la vida cotidiana. Es ¿no es cierto?, una frase lapidaria la del padre acá. Nosotros, depende de nosotros, de la educación que estemos dando. O sea, si damos, insisto, solamente una vinculación vivencial, llamémoslo así, desprovista de esto, o puramente devocional, no estamos formando como el padre Kientenich quería y veía que era necesario hoy día especialísimamente. Nosotros los católicos tenemos que estar familiarizados con estos contextos, tenemos que ayudar a educar una generación sana y fuerte, un discipulado sano, y para ello no basta la sola capacidad de vivencia religiosa, es lo que le estaba diciendo recién, pero son palabras del Padre. Y para ello no basta la sola capacidad de vivencia religiosa, ni el solo apoyo en una comunidad religiosa. O sea, no solamente vida espiritual, no solamente vida comunitaria, no solamente devoción, sino que hace falta también el claro conocimiento religioso. ¿De a dónde? ¿Quién lo ha estudiado? ¿Quién ha estudiado Schoenstatt? ¿Quién lo ha estudiado a fondo? Yo creo que aquí hay mucho que hacer. Si nosotros queremos tener también un papel evangelizador en la iglesia y no tenemos esto, y yo creo que hay muchas comunidades que lo tienen, y lo tienen quizás faltándole lo nuestro, que es la vinculación, la vivencia y todo lo demás que conocemos de más. Pero cuidado que nosotros nos desequilibremos y nos vayamos al otro extremo. Lo que quiere el Padre aquí es una unión de amor y verdad, de verdad y amor. Ahora, ¿qué abarca el Padre cuando habla de vinculación a ideas? ¿Qué quiere decirnos? Así como vimos la pedagogía del ideal, ¿no es cierto? Hay una cantidad de cosas que abarca el Padre Kientenich con la pedagogía del ideal. Acá, en la pedagogía de vinculación a ideas, en primer lugar, lo que es evidente, que hemos estado viendo ahora, transmitir ideas claras respecto al orden de ser natural y sobrenatural. Y lo que implica, evidentemente, el orden de ser en la moral individual y social. O sea, un estudio no se da, insisto, por arte de magia, sino que se requiere un estudio, un trabajo, una reflexión, una confrontación con otras maneras, con otras ideologías. El padre Kientenich, cuando hablaba el 31 de mayo del pensar orgánico, dice, nosotros vamos a entrar en una controversia ideológica, que es la que él vivió el 31 de mayo. Su carta es una controversia ideológica. Pero eso parece que lo hemos perdido un poquito de vista nosotros. Segundo, basándose en principios, claro. ¿Qué principios tenemos inconmovibles? Los podemos dar razón autónoma. Ahí se juega la cosa. Que ante personas que no creen, que tienen otros principios, nosotros podemos decir, yo tengo este principio, y por esto, y esto, y esto. En tercer lugar, una cosmovisión, una mentalidad. Lo que insinuaba acá el padre Kientenich cuando decía una visión de conjunto. Hay una mentalidad cristiana. Eso se va conformando de a poco. En la medida que yo voy estudiando, voy ganando una visión de conjunto hasta llegar a formarme una mentalidad, o sea,
una manera de ver la cosa en profundidad. Formación de convicciones, mostrar ideales. Todo eso abarca la vinculación a ideas. Ahora, si esto es válido siempre, hoy día, dice el Padre Quentin, es más válido que nunca. Ya lo decía el 12, con una claridad increíble, profética, decía, vendrán tiempos, ¿no es cierto?, en que nada nos va a ayudar más que tener principios claros. ¿Por qué? Porque va a haber un vaivén de ideas, un vendaval de ideas, porque se va a venir abajo. Hoy día todo es relativo, nada es seguro, no hay orden de ser. Estamos, el Padre Quentin decía, no es una revolución moral, no, es una revolución en el orden de ser. Y este cristianismo que nosotros recibimos, y podemos decir ahora, schoenstatanismo que nosotros recibimos, a veces por tradición, sin fuerte fundamento y claridad, de repente se puede desaparecer. Porque no estamos fundados en principio. Contar con claridad de ideas resulta hoy doblemente necesario, dice el Padre Quentin, dado a la labilidad e inestabilidad del hombre actual. No solo requiere el arraigo en personas y lugares, sino también en un sólido conocimiento. Consideramos al ser humano, procuramos ver en el fondo de su naturaleza. Es un animal racional, como lo decía ya, ¿no es cierto?, Aristóteles. En él hay tres estratos: animal, ángel e hijo de Dios. El ángel y el hijo de Dios exigen una visión clara, exigen la verdad, dice el Padre Quentin. Hoy es más importante que nunca. Él nos previene de un infantilismo doctrinal. Hace poco, refiriéndome a una situación sobre la importancia de los laicos, y los laicos asumen su rol en la iglesia, yo ponía la pregunta: estoy totalmente de acuerdo con que los laicos tienen que asumir un rol protagónico, pero agregué, para eso tienen que estudiar, tienen que reflexionar, tienen que saber. Si no, por de pronto no van a saber dar razón de lo que creen y de lo que proponen, y tampoco van a dar respuesta a gente que piensa de otra forma y a veces diametralmente opuesta. Nosotros necesitamos otro tipo de laico, otro tipo de jefe, otro tipo de dirigente. No basta con vivir santamente, entiéndanmelo bien. Porque yo puedo ser muy devoto, muy piadoso, tengo mucho amor a Dios, pero de repente esto otro me falta. Y si nosotros tenemos un rol evangelizador esencial en este tiempo, no podemos dejar de lado esto. En otro tiempo no era tan importante, cuando la mentalidad era comúnmente cristiana, cuando vivíamos en la cristiandad. Eso se acabó, hace rato ya que se acabó. Dice el Padre Quentin, hay un aspecto negativo en relación con la formación religiosa. No pocos miembros de la clase intelectual católica, que son muy solventes en su especialidad, poseen, sin embargo, un conocimiento religioso infantil. Si bien asisten a grandes jornadas para universitarios y aplauden en ellas, su conocimiento religioso sigue siendo infantil. A veces le quitamos la fuerza al Padre Quentin. Yo le he dicho muchas veces, jibarizamos al Padre Quentin. Lo hacemos un manso cordero, digamos. Es mucho más que eso el Padre Quentin. Y la fuerza con que denuncia no es poca. Le costó 14 años en Milwaukee por defender la verdad. Y una verdad que él estaba convencido. Al comparar su conocimiento religioso de estos laicos, al comparar su conocimiento religioso con la capacidad intelectual que tienen en su labor profesional, observamos que su conocimiento religioso se ha estancado
en el nivel de un adolescente. Y habría que decir, en el mejor de los casos, porque son pocos los adolescentes que han recibido una formación en su casa y en sus colegios, en un liceo, ¿no es cierto? Son poquitos los colegios, muy pocos porcentualmente, que transmiten un conocimiento sólido. Nos hemos quedado estancados en esto. Y por ser infantil, es también un conocimiento a modo de bloques yuxtapuestos mecánicamente. Decía, podemos tener un conocimiento enciclopédico y podemos manejar, ¿no es cierto?, Google o lo que sea y todas las Wikipedia, pero son conocimientos parciales. No es una visión, no es una mentalidad. Es una cosa acumulativa, diría yo. La primera consecuencia, agrega el padre, es que la religión perderá fuerza a la hora de asumir la vida. La segunda es que los católicos cultos, al padecer los mazazos de la vida de hoy, se buscarán una religión sustituta. Y si el profesional no raras veces buscará en el más acá, y así el profesional no raras veces buscará en el más acá la respuesta a las graves interrogantes que le amargan la vida. En muchos sentidos sufrirá una total falta de claridad en relación a la cosmovisión católica y será presa de los falsos profetas de la actualidad. No se inclinará ante la verdad, sino ante la fascinación de falsos profetas. Habría que sacar estas consecuencias de aquí. No quiero alargarme más. Solamente voy a decir dos cosas o tres. Es importante que en nuestros hogares haya reflexión con nuestros hijos. Están recibiendo un embate ideológico ya desde el colegio, ya en la primera, en el ciclo básico, digamos, de educación. ¿Para qué decir después en la universidad? Si no les enseñamos a pensar, a reflexionar, a discernir, a cuáles son los criterios de discernimiento, no los preparamos para enfrentar la vida como cristianos. Van a ser presas de cualquier viento de doctrina. ¿Cómo pasa hoy día? Católicos que solamente tienen de católicos que los bautizaron, digamos, y quizás guardan algún par de ritos de ir a misa, quizás alguna vez, o cuando hay un entierro, o un casamiento. Exagerando, pero en muchos es así. Enseñemos a nuestros hijos a pensar. Discutamos con ellos. Elaboremos con ellos la verdad. Hay tantas situaciones confusas hoy. ¿Por qué, qué sé yo, no me voy a poder casar si yo tuve, qué sé yo, un traspié, me equivoqué? ¿Cómo no voy a rehacer mi vida? Eso hoy día todo piensa así. ¿Cómo arreglo ¿cómo se llama? La paternidad responsable. Bueno, hay tantos medios, ¿no es cierto? No hay discernimiento, no hay orden de ser. ¿Dónde lo aprenden los chiquillos? ¿En la casa? No, normalmente no. Segundo, nosotros como educadores. En primer lugar, ¿cómo nos formamos nosotros? Estudiamos, reflexionamos, tenemos debate entre nosotros. Fíjense que el padre Quintín, curiosamente, lo primero que sabemos de él más concreto en el tiempo de seminarista fue el famoso debate ideológico que tuvo con otro alumno. El profesor, se recuerda, los hacía pelear, los que defendían la verdad y el error. Y al padre Quintín, al estudiante Quintín, le había dado en ese momento la labor de defender al que supuestamente estaba errado. Y el otro no le pudo responder, y tampoco el profesor. O sea, él ya estaba metido en esto, digamos. Toda su vida el padre fue un fanático de la verdad. O sea, estudiamos nosotros, insisto. Tenemos ideas claras. Andamos de un lado para otro.
las charlas que damos, las prédicas o lo que sea, digamos, como educadores, ¿tienen sustancia? Es una pregunta importante, creo. Y después siempre cuidar ya en la educación de esa atención. No es algo mecánico, es un sistema que se va dando, digamos, la claridad de día se va dando junto con las vinculaciones personales, locales, junto con el cariño, digamos, se va dando también lo otro. Y eso tenemos que cuidarlo, pero para eso tenemos que tenerlo. Abogamos, yo abogo especialmente mucho por una formación buena de los laicos. Hicimos con el equipo que tenemos, digamos, podido hacer algo, es por esto, en el Instituto Padre Kentenich, en el IPK. La razón última de su origen es esta. O sea, vimos que en Schoenstatt faltaba formación doctrinal, especialmente de los laicos. Los sacerdotes tienen formación, digamos, cuando van a la universidad a estudiar filosofía, teología. Pero los laicos no. Y se quedan sin nada. Vamos a tener ese infantilismo que decía el padre. No queremos que sea así. Y queremos abogar, le digo, por otra realidad, por una presencia de laicos bien formados, convencidos, dispuestos a luchar por la verdad, a proclamar y a defender la verdad, tal como lo hizo el padre Kentenich.